Cordial saludo para todos. Bienvenidos. Segundo Congreso Gestión de la Producción Industrial. Sexto Congreso de Logística Interna en Plantas de Producción. Centro de Gestión Industrial, SENA. Julio del año 2016. Ponencia: Evaluación financiera en la gestión de proyectos organizacionales. Expositor: ingeniero Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas, especialista en formulación y evaluación de proyectos, Centro de Gestión Industrial, SENA Regional, Distrito Capital. Antes de hablar de la evaluación financiera en la gestión de proyectos organizacionales, hablaremos brevemente de los tres periodos de un proyecto: el periodo de gestación, el periodo de implementación y el periodo de operación. El periodo de gestación inicia básicamente con la concepción de la idea del proyecto o la concepción de la idea del negocio y termina con la declaratoria de factibilidad o no factibilidad del proyecto. En este periodo se realiza un trabajo de planeación con la información que se recolecta del entorno. Y en la parte final de este periodo se da la declaratoria de factibilidad o no factibilidad del proyecto, y la rentabilidad influye para declarar esa factibilidad o no factibilidad, y esa rentabilidad se calcula mediante la evaluación financiera. Las personas que están al frente de este periodo básicamente deben ser los formuladores y evaluadores de proyectos, con un equipo interdisciplinario de profesionales que tengan conocimientos de mercadeo, de producción, de administración, de costos, de presupuestos, de finanzas, de legislación laboral, legislación tributaria, legislación comercial, etc. Si el proyecto en este periodo se declara factible, pasa al siguiente periodo, que es el periodo de implementación. A este periodo de implementación también se le llama periodo de inversión. Se me olvidó mencionar que al periodo de gestación también se le denomina periodo de preinversión. Entonces, el periodo de implementación es el periodo en el cual se hacen las inversiones del proyecto, se materializa el proyecto en el terreno. Este periodo de implementación inicia con la consecución de permisos para construir o materializar el proyecto, permisos que se obtienen ante los entes gubernamentales, y este periodo termina básicamente con la puesta en marcha de la planta productiva si la empresa es de tipo industrial. El trabajo que se realiza en este periodo básicamente es la ingeniería de terreno. En este periodo de implementación intervienen principalmente los administradores de proyectos o los gerentes de proyectos, con un equipo de ingenieros, que son los que construyen y materializan el proyecto en el terreno. Terminado este periodo, se pasa al siguiente periodo, que es el periodo de operación. Este periodo inicia básicamente con el aprovisionamiento de materias primas y de todos los insumos que se requieren para la producción, transforma las materias primas en productos terminados y los vende. En este periodo intervienen básicamente un representante legal, que puede ser un administrador de empresas, con un conjunto de personal administrativo, un conjunto de personal ejecutivo y un conjunto de personal de producción. Dentro de este personal de producción tenemos la mano de obra directa y la mano de obra indirecta. El
periodo de gestación o preinversión comprende las siguientes etapas: concepción de la idea, que generalmente proviene de situaciones, problemas detectadas en diagnósticos que pueden ser de orden nacional, pueden ser de orden departamental, municipal, local, institucional, aunque hay otras situaciones que también dan origen a la concepción de ideas de negocio. La segunda etapa son los estudios preliminares y de prefactibilidad. El resultado final de estos estudios es seleccionar la mejor alternativa para desarrollar la idea, que pasa a los estudios de factibilidad. En estos estudios preliminares y de prefactibilidad se realizan los anteproyectos y se debe escoger el que contenga la mejor alternativa para desarrollar la idea. Los estudios de factibilidad, pues ahí es donde está localizada nuestra ponencia, que es evaluación financiera. Estos estudios de factibilidad son básicamente el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio administrativo, el estudio de costos, gastos e ingresos y la evaluación financiera. Es importante resaltar que en el estudio técnico comprende básicamente la localización de la planta productiva, la determinación de la capacidad productiva o tamaño del proyecto y la ingeniería del proyecto, que es básicamente el diseño de todo el proceso productivo y la distribución de planta. Como ya les dije, acá está ubicado el tema de nuestra ponencia, que es la evaluación financiera. Es el último de los estudios de factibilidad. Si el proyecto es declarado factible, pasa al periodo de implementación o de inversión, y en este periodo se inicia con la obtención de permisos para construirlo y materializarlo en el terreno. Estos permisos se consiguen ante los entes gubernamentales, y también en esta etapa se busca el financiamiento del proyecto. ¿Quiénes son los que van a prestar la plata? ¿Qué bancos o qué entidades financieras son las que van a facilitar la plata para el desarrollo del proyecto? La siguiente etapa es la compra de activos. Luego vienen las obras civiles que requiere el proyecto, las construcciones y edificaciones. Luego viene el montaje de las máquinas y los equipos. Después vienen las pruebas que es de ese montaje, las pruebas de la planta y la puesta en marcha de la planta, y de esta forma ya se pasa al tercer periodo, y en el periodo se dan unas operaciones repetitivas, que es comprar materias primas, transformar materias primas para elaborar el producto y vender los productos. Estas actividades son repetitivas mientras dure la empresa en competencia. Y como estamos hablando de evaluación financiera de proyectos, es indispensable hablar de factibilidad del proyecto. La declaratoria de factibilidad es la que se da al final del periodo de gestación o de preinversión, y se necesitan dos declaratorias para poder declarar la factibilidad del proyecto. Se necesita que el proyecto sea viable, pero que también el proyecto sea rentable. Un proyecto puede ser viable pero no rentable, entonces no es factible. Para que sea factible, debe ser viable y también debe ser rentable. Viabilidad quiere decir que sea posible, que se logren conseguir todos los recursos que se necesitan, recursos de tipo humano, recursos de tipo material, recursos de tipo financiero. Se debe declarar la viabilidad del mercado del producto, es decir, que exista un mercado para el producto y que en ese mercado existan clientes con capacidad de pago para comprarlo, ya que estos proyectos son proyectos con ánimo de lucro.
La viabilidad técnica hace referente a la tecnología que va a utilizar el proceso productivo, tecnologías semimecanizadas, mecanizadas, sistematizadas, automatizadas, etcétera, y que se consigan todas las máquinas y equipos relacionados con la tecnología que se va a implementar para el proceso productivo. La viabilidad legal y administrativa hace referencia a que el proyecto se pueda formalizar y legalizar ante los entes, ya sea de carácter nacional, departamental o municipal, entes de gobierno, ante los cuales se tramita la formalización y la legalización de toda empresa. Pues el producto debe ser un producto que esté permitido producirlo, no debe ser ningún producto prohibido para que se pueda formalizar y legalizar la empresa. Y la viabilidad de recursos financieros hace referencia a que los dueños del proyecto sean capaces de conseguir todo el dinero que requiere el proyecto. Dineros que pueden provenir de su bolsillo, de la consecución de socios, de inversionistas o de recurrir a los préstamos bancarios. Sin embargo, todo esto tiene sus límites y llegará un momento ya en que no se puede conseguir más dinero, entonces esto limitará el tamaño del proyecto si es muy grande, el tamaño que se requiere para atender las necesidades. Y la otra condición para declarar la factibilidad es la rentabilidad. La rentabilidad quiere decir que los dineros que se gastan en el proyecto, o mejor no que se gastan, sino que se invierten en el proyecto, deben rendir a una tasa satisfactoria para los dueños de ese dinero. Esa rentabilidad se puede medir en pesos o se puede medir en porcentaje, pero debe ser satisfactoria. En el proyecto se invierte dinero en activos y también se invierte dinero en capital de trabajo, y esas inversiones en los activos productivos y en el capital de trabajo debe rendir a la tasa satisfactoria y se mide en la evaluación financiera a través de métodos como el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, que son los tres métodos más utilizados y son los que vamos a explicar en esta ponencia. Si hay tiempo, pues hablaremos de otros métodos como el de la tasa única de retorno y como el de la comparación de los beneficios anuales uniformes con los costos anuales uniformes. Acá en este gráfico ilustramos el objetivo principal de la evaluación financiera. La evaluación financiera empieza con la consolidación del flujo de fondos, y el flujo de fondos es un estado financiero en el que se recoge toda la información que proviene de los estudios de mercado, técnico, administrativo, y que es cuantificable en pesos. Entonces, esa información puede estar haciendo referencia a la inversión en activos productivos o en capital de trabajo. Los activos productivos pues son, si la empresa va a construir, se inicia desde el terreno, las construcciones, las edificaciones, la máquina, los equipos, los vehículos, los computadores, el equipo de oficina, etcétera. En eso se gasta plata, y esa plata que se gasta en esos activos se le llama inversión en activos productivos, y esa plata nos permite dejar la empresa lista para operar. Pero si no tenemos un dinero adicional que nos permita iniciar operaciones, pues no podemos empezar a producir. Ese dinero adicional que se necesita para iniciar operaciones es lo que se le llama capital de trabajo, y la función principal del capital de trabajo es financiar la producción. De tal manera que si consideramos esas dos clases de inversiones, la inversión en activos productivos y la inversión en capital de trabajo, esa plata se invierte en la empresa y esa plata debe rendir a una tasa satisfactoria, y esa tasa es la que va a medir la evaluación financiera
o no necesariamente es una tasa porcentual, sino también puede ser una cifra en pesos. Entonces la evaluación financiera se encarga de medir el rendimiento de los dineros invertidos en activos productivos y en capital de trabajo. Definición de la evaluación financiera. La evaluación financiera es un instrumento que permite medir la rentabilidad o utilidad o rendimiento de los dineros invertidos en activos productivos y en capital de trabajo para financiar la producción o la prestación de servicios al iniciar operaciones en las organizaciones empresariales. Esta evaluación financiera pues se practica en empresas industriales, también en empresas de prestación de servicio, también en empresas comerciales, en empresas mineras, en empresas agrícolas, en empresas pecuarias. En cualquier tipo de empresa se puede hacer evaluación financiera y su objetivo siempre es medir la rentabilidad de los dineros invertidos en el proyecto. Requerimientos para la evaluación financiera. Entonces, para la evaluación financiera requerimos tener un flujo de fondos. Requerimos fijar una tasa mínima atractiva de rendimiento y requerimos los métodos de evaluación financiera que nos permiten medir la rentabilidad o el rendimiento de los dineros invertidos. Los flujos es un estado financiero en el que se recoge toda la información cuantificable en pesos, tanto de los ingresos como de los egresos que se generan por la operación del proyecto. La tasa mínima atractiva de rendimiento es una tasa que nos sirve de referencia para saber si los rendimientos que nos está dando el proyecto son satisfactorios o no, y esa tasa es la que esperan los dueños del dinero obtener como compensación por la inversión. Y los métodos de la evaluación pues es los que nos permiten medir esa rentabilidad en pesos o en porcentaje. El término de tasa mínima atractiva de rendimiento o de rentabilidad aparece con otros nombres. Por ejemplo, podría ser también la tasa mínima aceptable de rendimiento o rentabilidad, o podría ser también la tasa de interés de oportunidad. Depende del libro y los autores que consultemos.